Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Héctor Bernardo, soy periodista del diario Contexto, profesor de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata y director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos. En un ciclo de charla que nos hemos dado en el diario Contexto, hoy tenemos la posibilidad de charlar con el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, para hablar de la región y del mundo, para conocer su mirada, siempre interesante, y para entender un poco lo que está pasando en este mundo tan convulsionado y en esta región particularmente tan convulsionado, sobre todo en los últimos días. Buen día, Carlos, gracias por atendernos. Buenos días, Héctor, y al contrario, yo soy el agradecido y un gusto, como siempre, poder conversar con vos y por intermedio tuyo con Diario Contexto y con toda su calificada audiencia y número de receptores, ¿no? Bueno, Carlos, para empezar, y porque la coyuntura también nos convoca a eso, hay hoy por hoy un estallido social en Colombia muy fuerte, una respuesta del Estado, como suelen responder los estados neoliberales, con una brutal represión. Se habla de decenas de muertos, de decenas también de desaparecidos, o centenares en algunos casos de desaparecidos, centenares de violaciones a los derechos humanos. Pero también este estallido nos remite en parte al estallido social que hubo en Chile, al estallido social que hubo en Ecuador antes de la pandemia, al estallido social que también hubo en Colombia antes de la pandemia, al 19 y 20 de diciembre de 2001, al Caracazo, estos conflictos que parecieran tener dos sujetos o dos posturas bien claras: la defensa del proyecto neoliberal y la reacción popular. ¿Qué lectura haces de estos hechos y del contexto actual? Bueno, bueno, en primer lugar, eh, decirte algo que sirva para el total de la entrevista. Eh, yo, digamos, tengo mis ideas, tengo mi pensamiento, vos lo conocés, muchas de las personas que están escuchando lo conocen, pero debo aclarar que formalmente ocupo un cargo de representación del Estado argentino que no debería eh, generar con una declaración un motivo de agravio, de protesta de otro Estado, ¿no? Y mucho menos cuando eso forme parte del acervo de mis ideas y no de la política estatal, ¿no? Así que el desafío es cómo no renunciar a expresar ninguna de mis ideas, pero al mismo tiempo no generar este inconveniente, digamos, no generárselo al Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino tiene relaciones con todos los gobiernos, con todos los estados, debe tenerlas, más allá de la cercanía o no que tengan desde el punto de vista ideológico, de sus políticas y demás, y tiene que negociar con los estados y con los gobiernos, ¿no? Y con los gobiernos que surgieron de ese sistema electoral. Entonces ahí es donde tengo que tratar de ser cuidadoso. De todas maneras es una entrevista, yo no estoy en un foro institucional donde tengo que expresar una instrucción expresa de mi Cancillería. Así que voy a tratar de hacerme entender con la mayor claridad posible. Perfecto. Este,
yo creo que hay, en las últimas horas inclusive se conoció un pronunciamiento de nuestro presidente, advirtiendo, expresando su preocupación por los casos de extrema violencia institucional que se vieron relativos a la protesta social en Colombia. Así que yo te respondería con los principios históricos de la política exterior de la Argentina, o como mínimo de las etapas en las que la Argentina fue gobernada por instancias nacionales y populares. Entonces, la primera y fundamental es la extrema preocupación por cualquier afectación que se produzca a los derechos humanos esenciales. Y las imágenes bien actualizadas, y digo esto porque a veces esto de las imágenes que recorren el mundo, dicho entre comillas, ha sido utilizado fraudulentamente. Es decir, se han hecho correr imágenes diciendo que correspondían al episodio de un determinado país en un determinado momento, cuando correspondían a otro contexto completamente desde el punto de vista espacial y temporal. Pero aquí nosotros sabemos perfectamente lo que pasó. Hace un par de días compartí una reunión con el senador Iván Pineda, de Colombia, Iván que Cepeda, nos me parece. ¿Perdón? Iván Cepeda. Iván Cepeda, perdón. Iván Cepeda, de Colombia, y bueno, él nos transmitía esta situación. Al momento que yo conversé con él, se habían contabilizado 21 víctimas fatales. Entonces, lo primero, la preocupación central por las violaciones a los derechos humanos, y fundamentalmente, en cualquier instancia, pero fundamentalmente cuando éstas se deben a los excesos en la aplicación del aparato represivo del Estado, a la violencia institucional, a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas militares. En segundo lugar, vos sabés que la Argentina ha construido desde siempre, pero más explícitamente a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, prácticamente una doctrina, que es la de no solamente no criminalizar la protesta, sino la prohibición a las fuerzas de seguridad que utilicen armas en el control de la movilización social. Ese es otro principio fundamental. Entonces te diría, nunca podemos estar más en las antípodas de la aplicación de fuerzas de seguridad interna, y menos aún de fuerzas militares, como pidió explícitamente el expresidente Uribe, para sofocar un conflicto social. Y lo tercero, que casi te diría, a pesar de lo grave que es esto que acabo de mencionar, quizás esto que voy a decirte es lo más de fondo de todo, que es tratar de no aplicar políticas de ajuste, porque las cosas en política y en los procesos sociales no son monocausales, pero tienen causas. No es simple de definir las causas, pero las hay. Entonces, la experiencia indica que cuanto mayor ajuste, mayores probabilidades hay de protestas y de movilizaciones sociales que luego son las que justifican, entre comillas, no para nosotros, digo, pero para los gobiernos que sí lo aplican, un sistema represivo con excesos y con abusos como los que hemos visto. Así Ahí que quisiera hacerte una consulta, por ahí saliendo del tema específico Colombia y tomándolo más general en el mundo y en la región, pero por ahí en la región queda más claro.
sin caer en ningún caso específico, para no comprometernos con lo que justamente No, vos pero no hay señalabas. problema, no hay problema. eh, Vos planteás lo que quieras. sí. Hoy por hoy se queda más evidenciado que hay una disputa regional entre dos proyectos claros, uno que plantea la concentración de la riqueza en pocas manos a través de los ajustes, y otro que plantea la, la necesidad de contener y de eh, darle a los pueblos los derechos que tanto tiempo reclamaron. Eh, sí, absolutamente. Eh, absolutamente, pero vamos a tratar de describir estos proyectos. Y tal vez quienes hemos sostenido siempre, quienes formamos parte de gobiernos con una determinada sensibilidad social, con un determinado sentido de la igualdad, y por lo tanto con una determinada valoración de lo que representan las políticas públicas, las políticas estatales, de contención social, pero fundamentalmente de promoción social, es decir, no solamente mitigar los efectos de la pobreza, de la desigualdad, en este caso incrementados por la pandemia, sino lograr la movilidad ascendente, no cristalizar y tratar de contener la pobreza, sino de erradicar la pobreza, de salir desde allí, no de ponerle límites a un disvalor, sino de construir un valor, ¿no? Aún cuando tuvimos un momento, una etapa en lo que va de este siglo XXI, con gobiernos muy, muy similares o con muy buenas relaciones entre sí, no terminamos de ser capaces de responder de manera común a lo que yo creo que es un proyecto común contra esas políticas emancipadoras, esas políticas igualadoras, que tienen, ni siquiera le voy a poner el nombre de un país, sino de un sistema de poder, que es el sistema del capital, del capital financiero y monopólico transnacional, que tiene una potencia inclusive mayor a la de los estados, y aún de los estados poderosos. Yo creo que lo hemos visto en estos últimos meses con la cuestión de la distribución de las vacunas. Es decir, ahí tenemos los países de desarrollo medio y de bajos ingresos, tenemos un doble problema. El primer problema es la diferencia de capacidad de compra de vacunas respecto de los estados más poderosos. Pero después ves un problema que es superior y que es que aún los estados más poderosos, más capitalizados, e inclusive que tienen poderosos laboratorios multinacionales en sus territorios y con capital de origen de esos estados, le fue mucho más sencillo firmar contratos por una cantidad enorme de vacunas que conseguir efectivamente las vacunas. Entonces ahí ya tenés una segunda lucha que no es un tipo de estados contra otros, sino el capital monopólico que se rige por la lógica y por las leyes del mercado y la presión de los estados para tener algún margen de realización de sus decisiones de política pública. Ahora, volviendo a tu pregunta, ese capital financiero tiene un proyecto muy claro, que es el ajuste, imposibilitar la emancipación de esos pueblos, de nuestros pueblos, tratar de que no podamos ejercer políticas soberanas respecto a nuestros recursos naturales, se llame soja, se llame Amazonia, se llame litio,
petróleo, acuíferos, en un momento donde el mundo desarrollado demanda esos recursos, y ha aplicado un plan de control y de dominación que es el mismo que aplicó toda la vida, pero por otros medios. Entonces ahora lo que vemos es cuáles son los instrumentos. Y los instrumentos son impedir la promoción de liderazgos populares, desgastarlos, llevarlos a la mayor cantidad de rechazo y de escarnio público. Antes, ¿cómo se lo hacía? Proscribiendo la política, interviniendo los parlamentos y en casos extremos, como fue la dictadura de Chile o la dictadura de Argentina, llevando la situación al paroxismo del terrorismo de Estado. Bueno, a partir de un determinado momento vieron que eso tenía un costo político, económico y social muy grande, y entonces comenzaron a diseñar estrategias de cómo llevar adelante el mismo proyecto de dominación, pero sin tener que pagar esos costos. Y a partir de allí se comenzó a desarrollar la doctrina de los golpes blandos y de los golpes institucionales, y de los golpes de mercado, y de los golpes a través de la persecución judicial. Y eso es lo que hemos venido viendo, donde hay 4 patas, digamos. La intención básica de sostener un margen de ganancia y de control del capital monopólico como fundamento, y 3 grandes vectores: el del sistema de medios, el del sistema judicial y el del sistema de espionaje, vinculando organismos nacionales e internacionales. Y a partir de allí se creó esta situación donde vos tenés una paradoja de que los liderazgos regionales tan fuertes han sido sistemáticamente cuestionados para impedirle su proyección electoral. Entonces, ahí después tenés un fenómeno que es que tenés liderazgos que son los que tienen el mayor caudal electoral propio, pero con dificultades para conseguir las mayorías absolutas que se necesitan para gobernar, porque al mismo tiempo se les ha generado un nivel de rechazo que también es el más elevado. Entonces, esta situación, en esto no comprometo nada porque estoy dando datos objetivos, tenés la situación de Rafael Correa en Ecuador, tuvimos la situación de Evo con el desgaste que sufrió previo y a posteriori de la elección de 2019, esa misma era la intención de los juicios contra Cristina, y tenés la persecución de Lula, y la detención de Lula que le impidió presentarse a las elecciones. Antes, ¿por qué le impedían presentarse a las elecciones? Porque los mandaban al exilio a los líderes o porque proscribían la actividad política. Hoy no pagan ese costo. Hoy le convencen a una parte de la sociedad que son corruptos. Entonces, los mecanismos de defensa de nuestros modelos también tienen que sofisticarse. A esto sumale las redes y suma los efectos tan particulares de la pandemia, que nos impiden niveles más altos de movilización y demás, y sumale causas más profundas que se están gestando en el mundo y que dieron como resultado el abrumador triunfo de un sector político que está promoviendo el no cuidado en la pandemia, como el caso de la presidenta del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, es compleja la situación y requieren un nivel tanto de articulación entre los sectores populares de la región como una renovación permanente de nuestros instrumentos y de nuestras formas de lucha, ¿no? Vos hablaste de la pandemia y me parece que es un tema clave, ¿no es cierto? Y que tiene muchas aristas, pero sobre todo te quería preguntar en un caso particular o algún aspecto particular de esas aristas. Por un lado, bueno, cuando empezó la pandemia,
muchos filósofos renombrados empezaron a decir que entraba en crisis el capitalismo y que era una crisis irreversible, porque mostraba sobre todo que los proyectos neoliberales no servían porque el rol del Estado era fundamental para cuidar y contener a, a sus ciudadanos. Ese discurso que estaba muy fuerte al principio de la pandemia, después fue como desapareciendo, ¿no es cierto? Un discurso parecido al que aparece a veces que dice que la crisis la paguen los empresarios, pero nunca la terminan pagando los empresarios o los grandes capitalistas, siempre la terminan pagando los sectores populares. Y datos actuales indican que, si bien justamente la pandemia ha generado una profunda crisis económica en todo el mundo, que uno de los pocos países que ha crecido es China, el resto de los países del mundo han decrecido durante la pandemia, que hay millones más de pobres en todo el mundo, millones de personas que cayeron bajo la línea de la pobreza, también los datos indican que hay sectores que se han enriquecido más durante la pandemia y que han consolidado su riqueza y la acumulación en pocas manos. ¿Qué nos queda de ahora en adelante, sabiendo que todavía estamos en pandemia, que todavía el problema no está solucionado? ¿Y qué nos queda una vez que, como se suele decir, salgamos del túnel? Mira, lo que vos planteás es extremadamente profundo como para impedir una respuesta acabada en términos de una entrevista. Sí. Los plazos para eso deberían ser como mínimo un seminario. De verdad, lo digo de verdad, no es porque quiera eludir la respuesta. Así que simplemente voy a plantear algunos títulos. Porque la pandemia es un fenómeno social de alcance planetario, pero está inscripta en un proceso que se venía desarrollando con anterioridad a la pandemia. Yo diría que la pandemia no es disruptiva de un proceso, sino que en parte es consecuencia de un proceso de sobreexplotación del planeta, de un tipo frenético de desarrollo y de reproducción de la ganancia que nos ha llevado a esta situación y que es lo que puede causar que nosotros podamos mitigar el momento más agudo de esta pandemia o aún superarla, pero quedar expuestos a nuevos brotes por la incerteza que tiene y que arroja este modelo de desarrollo desenfrenado, irracional en el mundo y de explotación de la naturaleza, de las especies animales, de las grandes concentraciones urbanas, etcétera, etcétera. Así que, en el fondo está redefinir los modelos de desarrollo para evitar esta situación y el derroche de energía y la concentración que al mismo tiempo redunda en extrema pobreza en el otro lado de la sociedad. Entonces, había un proceso que además iba acompañado de toda una prédica, primero de la ruptura de lazos sociales, es decir, la cultura del corto plazo, de la respuesta rápida, del impacto, de la terciarización de la economía, de la separación de los procesos productivos, es decir, se concentra el control, pero se desconcentra el trabajo. Entonces eso rompió, por ejemplo, la idea de la fortaleza que implica la unidad sindical, la construcción de lazos de solidaridad, la desregulación permanente de los estados respecto al capital privado hizo que los estados no fueran lo suficientemente potentes para aplicar políticas universales. Entonces esto rompe también la solidaridad, por ejemplo, de una comunidad de inmigrantes
de una comunidad nacional, de una comunidad de obreros, que como no hay políticas suficientes para todos, se separan entre sí, entre los que pudieron ser contenidos y los que no pudieron ser contenidos. Y estos, en lugar de ser solidarios con estos otros, son competitivos y se ponen más a favor de los intereses de los sectores de poder que los contienen, abandonando la solidaridad con los otros. Entonces ha habido un proceso de ruptura de lazos y de desvalorización del Estado, de prédica permanente sobre la inutilidad, sobre la corrupción, de la degradación de la idea del Estado, que se fue agudizando, es decir, que se mantuvo durante la pandemia. Vos agregale a esto el efecto de las redes. Las redes no generan ni comunicación más democrática, ni mayor emancipación. Es decir, generan como una especie de apariencia de democratización, pero al mismo tiempo eso que por debajo parece que es que nos permite hacer lo que queramos y decir lo que queramos, está sometido a un control de base en la cúspide, y además, y esto sí se agudizó con la pandemia, a un nivel de concentración de la ganancia tremendo, porque cuanto más necesitamos de la digitalización para nuestras relaciones personales, para la educación, para el teletrabajo, para el comercio, para el abastecimiento de los bienes indispensables, porque no salimos a la roticería, sino que viene el delivery, trae un fenómeno, combina, digamos, un fenómeno de explotación de ese nuevo trabajador, de dependencia de los servicios digitales y por lo tanto de concentración de la ganancia. Entonces ahí vos tenés dos grandes sectores que han concentrado la ganancia justamente con la pandemia. Es decir, cuanto más tragedia, más concentración, que son los servidores digitales y los laboratorios, en este caso, y los proveedores de insumos sanitarios, de insumos médicos. A esto sumale que la prolongación de las restricciones, la prolongación del apartamiento de nuestros seres queridos, del abrazo, del espacio público, de la movilización, trae indefectiblemente malestar. Ni te digo en la gente que vive hacinada. Ahora, aún en la que no vive hacinada, también trae malestar. Entonces, ¿a quién se le echa la culpa de esto? ¿Con quién es con el primero que se le agarra a la gente? Sumad que ya veníamos de un proceso de devastación y de desprestigio del Estado. Al Estado, a la política, es decir, te prometieron que si te cuidabas salíamos, nos cuidamos y no salimos de la situación. Entonces, ¿para qué cuidarnos? Porque la pasamos mal mientras nos cuidamos y nadie nos garantice que un día recuperemos esa libertad. Entonces, eso genera un discurso y un clima que indudablemente afecta nuestra capacidad para justificar, nuestra capacidad para argumentar, nuestra capacidad para legitimar las políticas de cuidado, los valores de solidaridad. Al contrario, eso te lleva al individualismo extremo, ¿no? Y discúlpame que te interrumpo, Carlos. Termino con esto. Es fundamental, vos decís, ¿cómo salimos? Es fundamental la política, hay que volver al origen y a la esencia, que es la política, es decir, la política como actividad pedagógica, como actividad argumentativa, con nuevas herramientas, con herramientas dinámicas, con herramientas que lleguen a los jóvenes, que ocupen el lugar de las redes, que sean modernas, que sean innovadoras, que sean desprejuiciadas, pero que defiendan una esencia. Y la verdad que no lo hemos podido lograr pese a la prédica de muchos liderazgos, del Papa, de sectores políticos, sociales, y no lo hemos podido lograr porque la fuerza del otro lado ha sido muy grande. Obviamente que quedan en el tintero muchas cosas, te pido disculpas por la extensión, pero es un tema demasiado, está bien. Igual agudo. me respondiste lo que justamente además te iba a preguntar cuando te iba a interrumpir. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la herramienta para enfrentar ese panorama que también describiste en el breve tiempo que tenemos
¿no es cierto?, en esta conversación. Ya te voy haciendo las últimas preguntas, porque bueno, los tiempos son complejos en este tipo de charlas. Obviamente te volveremos a convocar para seguir charlando de este y de otros temas, pero también te quería preguntar, por último, ¿no es cierto?, está esta posibilidad de salir de la crisis provocada por la pandemia y por los sistemas injustos de concentración de la riqueza a través de la política, a través de la solidaridad, pero también las crisis a veces han provocado las peores respuestas de la humanidad. En algunos han provocado las mejores y en otros las peores. Y estamos viviendo un momento en el que aparece con fuerza el discurso fascista en muchos sectores de la sociedad a nivel mundial, en América, en Europa, a veces no con fuerza suficiente como para ganar un gobierno, pero sí como para disputarlo, y a veces con fuerza suficiente para triunfar. ¿Qué podemos esperar de este surgimiento de un discurso que en algún momento parecía ya perdido en el tiempo, algo de la historia, ¿no? Algo que se remitía a la década del 30 y del 40 en Europa o a las dictaduras militares latinoamericanas. Pero ahora ha resurgido con muchísima fuerza este discurso fascista que además suele poner el foco en el distinto, ¿no es cierto?, en el extranjero, echándole la culpa al distinto, al que tiene otras costumbres, para justificar las crisis económicas y las crisis sociales que se viven en la actualidad. Mira, es cierto que el mundo no ha llegado a una situación donde este discurso ha ido tan increciendo que nos lleve a un sector de la humanidad, a la sociedad de mediados de la década de los años 30, del siglo XX. Todavía no se llegó a eso. Pero si no hay una intervención exitosa de la prédica de una política humanista, igualitaria, emancipadora de la opresión, pero no emancipadora a través del ultraindividualismo, porque paradójicamente el ultraindividualismo lleva a un caos que después clama por el orden absoluto. Y eso es totalitarismo, quiere decir que ese hiperindividualismo libertario, que ahora se lo denomina libertario, es una excusa que en la medida que se hiperdesarrolle lleva al orden autoritario. Porque no hay orden posible, no hay ordenamiento posible de la sociedad, no hay espacio para el intercambio, para la interrelación, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. Entonces, eso es una etapa muy fugaz, pero lleva a un esquema totalitario. Entonces, yo no veo otra forma que sostener la prédica de una política fundada en valores, la legitimidad de los líderes que hablan de la cooperación, de los valores, una innovación de los instrumentos, es decir, una capacidad para ver cómo se están moviendo con los nuevos instrumentos quienes tienen la prédica contraria y no entregar ese espacio, no imitarlos, digo, disputar esos espacios, no dar por sentado que son espacios de otros, y mucho coraje para tomar decisiones, mucho coraje para fijar estrategias que nos permitan persuadir. No veo otro. Y en el caso de América Latina, aliarnos en bloques regionales y con aquellos sectores del mundo que van construyendo un esquema multipolar, un esquema donde haya distintos actores que se vayan
equilibrando en el mundo. Yo no estoy diciendo con esto que nos tenemos que alinear debajo de otro bloque distinto del que estuvimos sometidos durante este año. No, lo que digo es que tenemos que aprovechar todos los espacios posibles para que se genere esa multipolaridad. No me gustaría terminar sin referirme a dos cosas. Primero, digo, ¿por qué? Porque con el cambio de presidencia, me voy a meter yo en un tema, si vos me lo permitís, Héctor, Sí, por favor. Que no me gustaría dejarlo, que es el cambio de presidencia en Estados Unidos. Para que veas que la prudencia en el lenguaje no quiere decir que no tomemos posición o que no planteemos algunas miradas que tienen que ver con lo que hemos sostenido y sentido toda la vida, ¿no? Por ejemplo, ha recuperado el valor de una palabra que es multilateralismo. A mí no me desagrada esa palabra, al contrario, me encantaría que el mundo estuviese organizado en organizaciones multilaterales. ¿Por qué? Porque es donde se fijan reglas para el conjunto de los estados, independientemente de cuál es más poderoso y menos, y por lo tanto todos deberían cumplirlas en la misma medida. Esa es la teoría del multilateralismo. Esa es la conceptualización del multilateralismo. Esa idea llevada a la práctica lo ha convertido en muchos casos en neoliberalismo institucionalizado. Es decir, en que las potencias, si en algún momento les conviene más ignorar el multilateralismo y arreglar entre sí, ignoran el multilateralismo. Y si en otro momento se pone más de moda, lo incorporan al discurso, utilizan esa diferencia de poder al interior de las propias organizaciones multilaterales. O bien, estas organizaciones multilaterales han quedado más al merced de los grupos privados que de los estados que las integran. Ejemplo, Organización Mundial de la Salud, que por mayoría ha apoyado la distribución equilibrada de las vacunas, pero no lo ha logrado. Los planes de distribución COVAX, etc. Ahí hay un fracaso del multilateralismo. Entonces, el multilateralismo que no se apoya en un equilibrio real de poderes termina en el rincón de los conceptos en abstracto que son políticamente correctos mencionarlos, pero que no funcionan en realidad. Pero además, hay dos o tres cosas que voy a tratar de ser muy breve, porque yo creo humildemente que el nuevo presidente en Estados Unidos ha aplacado, ha aliviado un estado de polarización muy fuerte que había al interior de la sociedad estadounidense. Y ha planteado cosas en su discurso, en sus discursos, que son plausibles, que son dignas de elogio, pero que a los latinoamericanos que tenemos una historia, que tenemos una experiencia, tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver cómo se implementa. Me refiero a dos, fundamentalmente. El cambio climático. ¿Quién podría no estar de acuerdo? ¿Quién podría no estar de acuerdo con incluir el tema de la relación de la sociedad y de la producción con la naturaleza en la agenda mundial? Absolutamente de acuerdo. Ahora, advierto lo siguiente, tenemos que tener cuidado en lo siguiente. Nosotros ya pagamos el primer precio, que es como planeta, el desquicio que hicieron con el planeta, fundamentalmente las grandes potencias, no nosotros. La contaminación no la hicimos los países dependientes, pero pagamos el costo igual que los responsables. Después pagamos un segundo costo históricamente, que es el de recibir las tecnologías más sucias cuando ellos se daban cuenta que necesitaban cuidar más su medio ambiente, entonces se despojaron de las tecnologías sucias para renovarlas por otras formas más amigables y nos las entregaron a nosotros. Y ahora no quisiera que esta cuestión del cambio climático implique tener nuevos estándares tan elevados
que solamente puedan ser cumplidos por un grupo de países, no por otros, y que eso nos discrimine del comercio internacional o nos imponga cuáles son las empresas, los capitales, las tecnologías que están en condiciones de cumplir esos nuevos estándares cuando a alguien se le ocurre reinsertarse en el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo no voy a estar a favor del concepto y del discurso? Pero digo, como América Latina, tenemos que tener una prevención en bloque para poder actuar con mayor fortaleza. Y el segundo punto es el de las políticas públicas que anunció el presidente de Estados Unidos. Son extraordinarias. El discurso que dijo es un discurso que casi firmaríamos nosotros, pero es un discurso obviamente dicho para ser aplicado al interior de la sociedad de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que tomar ese discurso como modelo porque relegitiman las políticas estatales. Nos sacan del esquema neoliberal y nos dicen hay que poner dinero abajo y hay que volver a organizar la sociedad, no desde Wall Street, sino desde los sindicatos demócratas. Eso dijo textual el presidente. Ahora, eso implica un nivel de emisión de moneda que incrementa el déficit de la economía interna de los Estados Unidos, que tenemos que tener mucho cuidado que no sea nuevamente un motivo de subordinación de los países dependientes para que terminemos siendo nosotros los que financiemos ese déficit estructural en el cual puede caer la economía de los Estados Unidos si invierte y no reproduce a tiempo esa inversión y por lo tanto tiene que cubrirla con la política exterior, que puede ser una política de dominación económica o puede ser una política de dominación militar, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo no me va a caer simpático ese discurso? Si me sirve como modelo y como legitimación de políticas a aplicar en nuestros propios países. Entonces, digo, tenemos que estar advertidos de eso. Yo no estoy haciendo una condena de eso, estoy diciendo, estemos atentos, que esto nos sirva para nuestra emancipación y no sirva para encubrir que seamos finalmente nosotros los que paguemos el costo de la inversión en cambio climático y de la inversión social y de la inversión en infraestructura de los poderosos. Y eso requiere una fundamental integración del bloque latinoamericano. Esperemos que el proceso de Brasil contribuya a esa integración, el de Chile, el de Colombia, el de Perú, contribuyan a esa integración con un gobierno como el argentino que logró combinar la movilización social, que en este momento es el estadio en el cual están varios países latinoamericanos, con organización política para recuperar el control del Estado. Y aplicar políticas conjuntas de otro tipo. Carlos, como siempre, muy claro y muy pedagógico en tus explicaciones. Te agradezco que hayas compartido con nosotros este momento. Te vamos a volver a invitar para estas charlas o para las charlas también que estamos organizando desde el Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos, para seguir debatiendo la realidad regional y la realidad mundial, para tratar de hacer aportes desde nuestro lugar a estos procesos que se están realizando y llevando adelante en el mundo, en un mundo acechado hoy por la pandemia y en crisis por un sistema de concentración económica, cultural, mediática y simbólica muy, muy importante. Así que muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco yo a vos, Héctor, y te felicito por todo lo que haces, por tus libros, por tus columnas, por todo lo que estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias.